mañana, con cielos azulados y algo de nubes, sobre todo en el casco central de la ciudad de Punta Arenas, pero sol luminoso también nos acompaña, el rey sol a esta hora de la mañana en toda la región, o en buena parte de Magallanes. En el sur del sur, en la provincia antártica, está cayendo algo de... Muchas preguntas quedaron ahí pendientes respecto de todo el tema del 25 de octubre, si hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso para ir a votar, no hay que pedir permiso, no hay que entrar a comisaría virtual, ¿no? Hay varias cosas que vamos a meternos de lleno esta semana en esos temas para que la gente también se quede tranquila, porque ha faltado, esperando de que un plebiscito seguro sea un concepto metido intrínsecamente en la conciencia del gobierno, sobre todo a nivel local, de que hagan campañas, de que inciten a que la gente tome todas las medidas y explicarle cómo van a ser esos días. Así que ojo con eso. Está con nosotros de Noveles Australes Javier Garay. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, gusto de saludarlo, de verlo. Gracias por acompañarnos un ratito a esta hora de la mañana. No, muchas gracias a Radio Polar por la invitación, a ti, Mauricio, y aquí estamos para conversar un poco de esto que parece que va a pasar como piola, como se dice, pero que tiene una importancia a nivel mundial y que también tiene su relación con la pandemia que estamos viviendo. Que son los 500 años de la circunnavegación del Estrecho de Magallanes, que estuvimos un año y medio, tal vez 2 años, los previos, ¿no? Hablando de los 500 años, que iba a ser un tremendo año con inversiones, con monumentos, había una lista de más de 700 proyectos, ya habían llegado al coordinador de los 500 años, que es José Domingo Caldichuri, a su escritorio hace un año y medio. Esa carpeta debe estar guardada en alguno de los cajones de la Intendencia, porque lucas, plata, recursos no hay para los 500 años. Llegó el monumento, esta obra tipo monumento que se va a hacer en la Costanera el fin de semana, se está levantando, se está armando aquello de arquitectos santiaguinos con los cuales conversamos nosotros hace un par de semanas. Pero más allá de eso, estando además en un mes importantísimo, poquito y nada se habla de los 500 años y pareciera que tampoco hay mucho espacio para hablar, Javier. Qué lástima, porque yo creo que esta era la tremenda oportunidad que teníamos para, y te lo digo como profesor, y aprovecho la oportunidad. La otra vez conversábamos con alguien por qué este interés por la historia, más allá de los 500 años. Si yo creo que el que recibe un bautizo para el mundo europeo, porque para nuestros pueblos ancestrales el estrecho ya era ruta de navegación. Pero aprovecho la oportunidad de hacer un recuerdo a quien nos enseñó a amar la historia. Hace poco falleció mi profesora de historia, Ana María Podestá, profesora de la Escuela España, la cual de una forma bien especial nos enseñaba la historia y nos enseñó a conocer justamente hace 20, 25 años atrás, de que se venía esta efeméride, estos 500 años. Tú bien has dicho que probablemente, claro, en alguna carpeta por ahí están los monumentos, pero yo creo que los monumentos más importantes son los monumentos que quedan en el corazón de las personas. Creo que los 500 años era la oportunidad para haber reflexionado sobre nosotros, sobre esta habitante del estrecho que se hace preguntas como por ejemplo esto que nos está ocurriendo ahora, la pandemia. No hay que olvidar que antes de los 500 años, antes del zarpe de Magallanes, ellos habían vivido la famosa peste negra. No hay que olvidar que Europa venía de un montón de cosas, guerra, y se embarcan en esta expedición como quien te dijera, oye, te invito a la luna, vamos a la luna. Pero las posibilidades de éxito son muy pocas. De hecho, todos sabemos que la que vuelve es la nao Victoria. Y insisto, estos 500 años era no sé, yo creo que es la tremenda oportunidad, un poco lo que nosotros estamos haciendo con Noveles, a través de Magallánicos, trabajar un concepto que se llama la incógnita del estrecho, porque el estrecho sigue siendo una incógnita. Creo que es el gran poco estudiado. Qué poca información, o sea, información hay mucho, lo que pasa es que poco proliferada, por decirlo de alguna manera. Nos cuesta hablar del estrecho, ¿no? Siendo que debiese ser parte de las enseñanzas, de las materias que le entregamos a nuestras alumnas y alumnos durante, ojalá desde el primer ciclo de educación. Los magallánicos deberíamos saber mucha historia magallánica. O sea, el paso de Magallanes es el inicio para el mundo europeo, y en eso
no cabe duda, como bien dice don Mateo, que con fuerte entusiasmo ha puesto este concepto, pero por ejemplo para el resto de Chile este no es un tema, y que tristemente no es un tema. Ahora estamos haciendo noticia por el tema de que somos la región que tiene más contagiados, tristemente, pero que interesante habría sido que hagamos noticia también porque acá ocurre un hecho, pero es un hecho, como bien dices tú, que es el inicio del viaje de muchas expediciones que no siempre hablaron bien. Hay que decir que Darwin no tuvo los conceptos más, digamos, conceptos más afortunados o políticamente correctos sobre nuestros pueblos originarios. Entonces, qué interesante sería que los 500 años hayan sido el punto de partida para conversar sobre nuestra historia regional. Yo creo que ese es un tema que siempre es importante conversar. Por lo menos lo tratamos de hacer. Yo recién hacía recuerdo a aquella profesora, porque ella nos enseñó a amar la historia, pero también la historia con un tinte regional, en una escuela pública, en la Escuela España, en la cual yo estudié mi educación básica. Tanto que se habla de educación, especialmente en este mes de octubre, aprovechando que el mes de octubre, por imposición o no, pero es el mes de los profesores. No nos olvidemos que el día 16 se celebra el Día del Profesor y que poco se habla de educación. Tengo muchos colegas que están muchas horas pegadas en la pantalla tratando de enseñar algo que no estábamos acostumbrados, no estábamos preparados, no nos formaron para esto. A mí me formaron para trabajar en una sala con 40 o con 45 alumnos, que esa era la realidad que me ha tocado siempre. Entonces creo que estos 500 años es la oportunidad, insisto, yo creo que es una oportunidad de siempre. Creo que la incógnita del estrecho está. La incógnita del estrecho está. Y esa incógnita, ¿cómo la vamos resolviendo, Javier? Porque está bien. Yo entiendo, y te encuentro la razón, y además entiendo la circunstancia que nos rodea, ¿no? La pandemia, claramente. Pero, ¿cómo tratar de profundizar en aquello en tiempos tan difíciles? Tú me entiendes lo que te digo, ¿no? O sea, la gente está mucha angustiada, la salud mental está ahí en un hilo, no de toda la población, pero hay parte de la población que está sufriendo problemas de salud mental en términos de la angustia, de la soledad. Ayer escuchábamos una historia terrible de una persona en Porvenir que se encontraba fallecida por sus familiares, que salía solamente a comprar. La soledad, esto de estar encerrado, confinado, incide mucho en qué vemos, en qué hablamos, en qué conversamos, con quién conversamos, por cierto, pues, Javier. No, ciertamente, como se dice popularmente, el horno probablemente no está para bollos. Claro. El horno no está para bollos y en este caso, esta celebración debería verse, o más que celebración, conmemoración, habría que haber, considero yo, mi humilde opinión, para conversar también las circunstancias. No olvidemos que estos hombres estuvieron 3 años encerrados en un espacio de 20 por 20. O sea, ellos también vivieron y haber recogido gran parte de esa experiencia que ellos vivieron y que sirva también para saber de que la humanidad ya le han pasado pandemias como esta. La muerte de un familiar nos golpea ciertamente de cerca. A mí en lo personal se me han fallecido tíos por el coronavirus, aunque tú escuchas mucha gente que te dice que esto no es verdad, que es un invento más, que es para aplacar las aguas, especialmente con el tema de lo que fue el estallido social. No, acá estamos en una pandemia y eso lo tenemos claro. De hecho, yo tuve la posibilidad de conversar el fin de semana con José Manuel de Carvalho. José Manuel de Carvalho, él es el que fue alcalde de Sabrosa y que fue uno de los grandes promotores de este tema de los 500 años. A nivel mundial se formó una red de ciudades magallánicas. De hecho, hay una red de escuelas magallánicas. Y una de las cosas que me llamó harto la atención, con visión europea, ellos apuntan a que este cuento de la circunnavegación de Magallanes es justamente eso, un encuentro de cultura, un desencuentro de cultura, y que hay que conversar. Ahora, ¿cómo se cuenta esta incógnita del estrecho? Bueno, esta incógnita del estrecho nace a partir de la reflexión de nosotros como organización, que está formada por jóvenes, por profesores, por jóvenes profesionales, los cuales han planteado un imaginario audiovisual
pero ¿sabe algo bien importante? Estamos mostrando el imaginario audiovisual, sí. Javier, ¿eh? Algo bien importante. A ver, hoy día, de hecho, antes de conectarme acá a Radio Polar, estaba viendo que me llegaron 2 avisos, uno de la Universidad Adolfo Ibáñez y otro de la Universidad, creo que Diego Portales, con tremendos encuentros. Y en Magallanes, ¿qué onda? Si acá es el cumpleaños, ¿ah? O sea, es como si me celebraran el cumpleaños en otra parte, el cumpleaños es acá. El cumpleaños es acá. Acá es donde tenemos que conversar. Acá es donde tenemos que hablar de nuestros pueblos originarios. Este año nosotros fuimos nombrados capital de la cultura. Fíjate que tú nombrabas recién todo este tema del encierro. Una de las grandes cosas que se extraña es la cultura. Es el apoyar a los gestores culturales. ¿Ah? Nosotros por lo menos estamos colocando nuestro pequeño granito de arena, especialmente en lo que es educación. Y también con algo que es muy importante. No puede ser que la historia dijera venga envasada de Europa. ¿Ah? Acá solamente pasó Magallanes y estamos. ¿Qué es la incógnita del estrecho? La incógnita del estrecho básicamente es nuestra forma que tenemos de contar una historia. Y eso es lo importante. No, o sea, por lo menos, y te lo digo con cierto grado de pasión, la historia no puede venir envasada. Esto no es un tarro de jurel. ¿Ah? Y que dentro del tarro de jurel muchas veces no encontramos jurel. Acá en este caso, qué interesante habría sido, porque ojo, la pandemia es este año. Esto es un trabajo que tendría que haberse hecho hace varios años, sí, claro, para haber tenido un relato propio. Pero Javier, o sea, estoy hablando antes de octubre del año pasado. Antes de octubre del año pasado, nunca hubo claridad. Desde principios del año pasado, nunca hubo claridad de cuáles iban a ser las obras, cuáles iban a ser las actividades, cuál iba a ser el relato, el discurso. No había claridad. Es más, muchos se sorprendieron cuando vino el presidente a presentar esta comisión o comité de la circunnavegación de los 500 años, ¿no? Y que poquito y nada de figuras regionales habían, ¿no? De gente relacionada con Magallanes, poco y nada. Gente de Santiago, incluso gente de otras partes del mundo. Que somos re buenos para traer cosas desde afuera y no generar las propias con mucha identidad desde adentro, ¿no? Desde nosotros mismos, Javier. O sea, tú eres una excepción a la regla. Hay muchos espacios que son excepciones a la regla, pero no debiesen ser excepciones, debiese ser la regla. Bueno, eso es algo que el año pasado que todavía me pregunto por qué me entregan la medalla esta de embajador de los 500 años, una de las cosas que yo le digo al señor alcalde en aquella oportunidad, yo quiero contribuir, porque no sé, yo creo que cuando la ciudad te reconoce en este caso, como me pasó a mí, uno es fruto también, lo que comentaba recién, de la educación, de lo que ha recibido. Yo decía, qué tremenda responsabilidad. Y por eso cuando comenzamos a hacer cosas con los chicos de la ONG, dijimos, nosotros vamos a hablar no solamente de los 500 años, vamos a hablar de los pueblos originarios, vamos a hablar de nuestro estrecho. Si nosotros somos habitantes del estrecho, no existe otro pueblo que sea habitante del estrecho así como nosotros. Uno se levanta y lo primero que ve es el estrecho, que no es la misma visión que tienen nuestros hermanos de Tierra del Fuego, que ellos son también habitantes del estrecho, pero a su vez habitantes de la Tierra del Fuego, con una tremenda carga histórica. Entonces, qué lindo, no sé, yo soy un poco propositivo, yo creo que esto puede ser el puntapié para seguir haciendo. A propósito de eso, ahora el tema del turismo. ¿Cuál va a ser nuestro relato del turismo a lo que viene? Porque es verdad, el turismo es una fuente importante. ¿Por qué no pensar en esto? Vendamos el estrecho en el mundo importa. Nosotros tuvimos la oportunidad hace años, financiados por el gobierno regional, y ahí lo mostraste muy bien. Nosotros hicimos un documental que recoge un poco la visión, obviamente en ese tiempo bastante eurocentrista, hay que decirlo, yo lo conversaba con alguien, yo creo que falta crear contenido local, y el contenido está, y la región lo necesita, necesitamos un despertar cultural. Acá, como bien dices tú, hay mucha gente que está haciendo cosas. Por ejemplo, este mismo mes, mira, yo como profe del Liceo Barrera voy a hacer algo, pero pensando en el estrecho. Una de las cosas que le voy a pedir a mis alumnos, bueno, ¿cómo sueñan este estrecho? ¿Qué quieren del estrecho? ¿Cómo lo ven? Probablemente en 500 años más, si es que nos seguimos dañando la tierra como lo estamos haciendo. Claro, no sabemos qué va a pasar 500 años más. ¿Qué se va a estar celebrando acá al frente del estrecho? Dicen que el reloj ya partió, que tenemos 7 años y no nos queda más.
Claro. no sé si tú estabas en conocimiento, pero a partir del año 2019 comienza el, ¿cómo se llama? El decenio del océano. Mira qué interesante. A nivel mundial se va a conversar del océano. Oye, y nosotros tenemos la oportunidad de que tenemos el paso interoceánico. ¿Ah? El estrecho de Magallanes es eso, es un paso interoceánico entre todo lo que es el gran océano Atlántico y el océano Pacífico, Oriente y Occidente. Y eso ocurre acá en el estrecho. Eso ocurre afuera de tu casa. Y eso Sí. es algo que nosotros deberíamos valorizar. Sí, yo comparto, y además creo que por ahí leí una columna el fin de semana de que la identidad de las ciudades o de los territorios locales se va como desvaneciendo, se va destiñendo, y esto es producto de que nuestras autoridades locales, que han tenido la posibilidad de levantar la voz, alzar la mano, golpear la mesa, no lo han hecho porque se han convertido en meros buzones del nivel central. Y cuando desde el nivel central se toman las decisiones y los recursos vienen desde el nivel central y los permisos vienen desde el nivel central, se necesitan líderes o lideresas, gente que tome el bastón, sea autoridad o no, a nivel regional para poder levantar temas que son profundamente importantes, porque nos hemos dejado de estar, pero yo no creo que la ciudadanía tiene que ser motivada por líderes. Nos han faltado líderes, no hemos dejado de estar respecto de qué es lo que tenemos que defender como identidad. No sé si compartes conmigo, porque yo creo que va de la mano respecto de la historia del estrecho, de conversar de esto que estamos hablando, pues Javier, pero esta es responsabilidad también de las autoridades locales que tomen la decisión, que lleven la bandera, y de los actores regionales, que pueden ser un profesor, un periodista, un arquitecto, un abogado, todo, la señora Juanita, un poblador, un recolector de basura, todos podemos hablar de Magallanes, pero tiene que salir desde acá, pero hay que motivar para que esa acción se concrete. Fíjate que yo estoy plenamente de acuerdo y a propósito de esta expedición, bueno, Magallanes es un ejemplo de liderazgo, para bien o para mal, pero él tuvo que tomar decisiones. Cuando la mayoría de la tripulación dijo, nos vamos de vuelta, él dijo, no, yo continúo y hasta que descubro, ya sea por porfiado o por lo que sea, y que también es parte de nosotros los magallánicos. Fíjate que al otro lado del alambre se está conversando bastante de esto. Hay una comisión a nivel del Senado sobre los 500 años. Argentina tenía toda una pompa y estaba todo preparado para que hicieran una misa con el Papa y todo el cuento. Y la pregunta es, ¿nosotros qué teníamos preparado? Yo sé que hay mucha gente que no hay nada que celebrar con respecto a los 500 años porque es el inicio del genocidio de los pueblos originarios. Oye, pero qué bueno que lo pongamos en la mente, qué bueno que lo pongamos en la tabla, porque o alguien dice, bueno, saquemos el monumento de la Plaza de Armas y no sé, coloquemos otra cosa. El otro día escuchaba también al artista que está haciendo el monumento abajo en la costanera. Sí, bien, es bueno, somos una ciudad de muchos monumentos, pero no sé si son monumentos que pide la gente o quién verdaderamente merece un monumento. Claro. Y con respecto a los liderazgos, ciertamente, ¿cuál es el problema? Yo creo que en eso nos falta grandeza a todos, y acá yo pienso no solamente en las autoridades. Yo no tengo ningún empacho en decirlo, yo he conversado con todas las autoridades con respecto a los 500 años, más allá de los 500 años yo digo, ¿qué estamos haciendo en la escuela? En algunas escuelas, una excelente acogida, en la escuela Hernando Magallanes, preparamos un grupo de extranjeros sobre este tema de los 500 años, perdón, no extranjeros, migrantes, porque aquí en esta región, ojo, yo estos días he escuchado muchos comentarios con respecto al ser extranjero peyorativamente, y yo que sepa, ninguno de nosotros es descendiente o habitante original. Somos todos, acá somos todos yugulotes, no da para más. Entonces, nosotros preparamos, como te digo, en aquella oportunidad un grupo de migrantes en el tema y les gustó porque también, sin querer, este paso de Magallanes también le va a dar una historia a América. Ojo, tiene relación también con el viaje de Cortés en México. De hecho, Cortés quiere de alguna forma rescatar a Elcano después de esta vuelta. Fíjate que las embajadas lo tienen súper claro. Ahora, sí. ¿Qué va a pasar con nosotros? No sé, es una incógnita. Nosotros estamos contribuyendo a esa incógnita. Yo te propongo
que todas las semanas a partir de ahora, Javier, si a ti te parece y tú tienes la voluntad de hacerlo y el tiempo, el espacio, de que vayamos contando cómo fue el viaje, cómo parte, vamos capítulo a capítulo contando de qué se trató esta circunnavegación. Me parece muy buena esta conversación y que nos sirva como introducción a lo que pudiésemos hacer semana a semana. Hagámoslo nosotros como magallánicos para contarle a los magallánicos cómo fue este viaje con una mirada magallánica. Porque yo digo a esta hora, y con todo lo que respeto y quiero a Davor Juranovic, por ejemplo, que también le entregaron la medalla como embajador de los 500 años. Tiene que haber una responsabilidad si uno es nombrado embajador. ¿Quién no nombra? ¿Por qué se nombra a Pancho Saavedra? Davor, por último, magallánico, y Davor sabrá cómo poder aportar. Pero ¿qué ha hecho Pancho Saavedra en el último año como embajador de los 500 años? Me van a decir, no, es que vino después del estallido, vino la pandemia. Ojo con las decisiones que tomamos, que van más de la mano con un flash, con una foto, ya con subir una selfie, una red social, que de verdad lo importante y trascendente que es la identidad. No te voy a preguntar por Pancho Saavedra, es una opinión de la cual me hago responsable, mi querido Javier. Pero no, ¿te parece con Davor también fuimos medios compañeros de los cadetes del Cuerpo Bombero de Punta Arenas, la cuarta compañía. O sea, Davor como magallánico sabrá lo que hacer como embajador. Lo conozco. Mira, te vamos a cobrar el guante. Noveles Australes está preparando, junto a magallánicos exalumnos, estamos preparando una digitalización del paso de Magallanes, así que Radio Polar va a ser, digamos, premisa en este cuento. Buenísimo. Y vamos a ir contando un poco cómo fue el viaje, pero como si nosotros fuéramos en una de las naves que entró, pero también probablemente embarcado. Nos vamos a embarcar en el viaje de Magallanes, pero ojo, probablemente, como bien dice la incógnita del estrecho, Magallanes no salió solo. Probablemente más que irnos embarcados en una nave de Magallanes, vamos a ir acompañando probablemente a un generoso Yagán o a un generoso Cahuéscar que pueda haber ayudado a Magallanes a salir. Piensa que hasta el día de hoy, para poder pasar por el estrecho de Magallanes, se necesita un piloto. Aquí la gente de la Armada me puede corroborar lo que estoy diciendo. Pasar el estrecho no es fácil. ¿Un práctico? Un práctico de canales. Y si hace 500 años Magallanes salió solo, no sé, la incógnita del estrecho plantea eso, que no sale solo. Así que en ese sentido vamos a cobrar la palabra. Bueno, yo creo que hay una responsabilidad, yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Yo sé que hay gente que es crítica y me parece súper positivo que sea crítica, que coloque el tema y que diga, no, en realidad no, estos 500 años no son importantes. Bueno, hay 500 años para pensar también de adelante, pero la historia es la historia. Y como dijo un presidente, la historia lo hacen los pueblos. Y eso es importante. Tal cual. Javier Garay, profesor de Noveles Australes también. La otra semana partimos con la incógnita del estrecho. ¿Le parece? Seguimos con la incógnita, listo. Muchas gracias. Un abrazo, que te vaya bien. Chao, Javier. Chao. Pausa y conversamos con el exalcalde, exdiputado, candidato a alcalde también, Juan Morano Cornejo, en los próximos minutos.